Bien, en este momento estamos en la parte número 4 o video número 4 del tema derivada de las funciones trigonométricas inversas. En este momento nos corresponde derivar esta expresión f de u cosecante a la menos 1 de u, y vamos a ver que f' de u es igual, su correspondiente derivada es menos 1 sobre u raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 por u'. De esa manera y con esa expresión se deriva cosecante a la menos 1 de u. Vamos a ver un ejercicio que diga f de x es igual a menos 3 cosecante a la menos 1 de t elevado a la 10. Bueno, aquí vamos a trabajar con la variable t. Entonces f de t menos 3 cosecante a la menos 1 de t a la 10. Si aquí dice f de t es porque la variable t debe aparecer allí. Muy bien. En este caso, ¿quién es u? U es t a la 10. Ese menos 3 es una constante, me va a quedar así. Que f' de t es igual a menos 3 por, eso es una constante, el menos de esta expresión, menos 1 sobre u, que es t a la 10, por raíz cuadrada de u a la 2, o sea, t a la 10 elevado a la 2 menos 1, por la derivada respecto a t de t a la 10. Esta derivada, claramente aquí vemos que la derivada de esto es 10t a la 9. A este baja y al 10 se le resta 1. Y esto me va a quedar que f' de t es igual a menos por menos da más. Aquí, ¿qué puedo decir? Menos por menos da más. 3 por 1 es 3. 3 por 10 es 30. T a la 9. Sobre t a la 10 raíz cuadrada de t a la 10 por 2, 20. Menos 1. Muy bien. Y ahora, revisemos lo que hicimos aquí. Menos por menos da más. 3 por 1 a 3, 3 por 10 es 30, t a la 9, t a la 10 está allí, lo único que hice aquí fue elevar. Vamos a borrar esta parte de acá y vamos a decir que f' de t es igual a 30. Vamos a ver qué podemos hacer allí. Aquí podemos aplicar algo. Hay que recordar que x a la m sobre x a la n es x a la m menos n. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x a la 4 sobre x, eso me va a quedar x a la 4 menos 1, o sea, x a la 3. Pero si yo hubiera tenido x sobre x a la 4, ¿esto cómo lo puedo acomodar? Puedo decir que esto me da 1 sobre x a la 3. Miremos por qué. Esta misma expresión, si yo hubiera hecho esto, x sobre x a la 4, esto me daría, aplicando esto, me daría x a la 1 menos 4, o sea, x a la menos 3. Y x a la menos 3 ya sabemos que es 1 sobre x a la 3. Entonces, al hacer esto, sencillamente yo digo, si el exponente mayor está arriba, aquí hay un 4 y aquí hay un 1. El exponente mayor está arriba, el resultado de la resta queda arriba. Si el exponente mayor está abajo, el resultado de la resta queda abajo, y arriba siempre quedará un 1. Entonces aquí, sencillamente yo digo que esta expresión es 1 sobre x a la 3. Me estoy ahorrando, como le digo aquí, la propiedad del inverso. Aquí la hice de una vez. 4 menos 1 es 3, queda abajo. Y si hago esta operación, me va a quedar x a la menos 3 y me va a quedar 1 sobre x a la 3. Como quien dice, yo aquí puedo simplificar esto. Yo sé que 10 menos 9 es 1, pero el resultado de la resta me va a quedar abajo. Me va a quedar abajo porque el exponente mayor está abajo. Aquí en este caso voy a simplificar este con este, pero es de acuerdo a esa propiedad. Muy bien, entonces ¿cómo me va a quedar? Voy a borrar acá. Y esto me va a quedar así. Vamos a hacerlo acá. Me va a quedar que f' de t es igual a 30 sobre t, porque 10 menos 9 es 1, pero el resultado de la resta queda abajo, raíz de t a la 20 menos 1. Y ya esta expresión la podemos dejar así. Entonces mire que sencillamente la derivada de esta expresión es usar esa fórmula. Y ya, solamente.